Saludos y muy buenas tardes, bienvenidas un día más a esta Isla de la Luz que una vez más ha puesto su pica en este paraíso que está en las playas de Cartaya, en el Rompido. Nos encontramos en el hotel Presir Rompido Golf, que desde luego es un hotel de 5 estrellas que nos está dejando, pues eso, un marco incomparable. Y si además desde Sevilla eres capaz de traerte a amigos y a personajes tan queridos y admirados como Jesús Maeztu, actual defensor del pueblo andaluz, pues la verdad es que yo ya me despido de ustedes, me pongo a hablar con mi amigo, con mi, pues con un compañero con el que nos unen más de 15 años de trayectoria de vida marcada por distintas, pues haberte encontrado en distintos puntos profesionales en Sevilla, y de verdad que para mí es un homenaje y un honor tenerlo aquí sentado a mi lado y poderle enseñar y mostrar hasta vuestros hogares quién es Jesús de Maeztu. Pues eso, un personaje carismático, polifacético, con energía pura y viva, y que os voy a contar yo que no lo sepáis. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Bueno, de verdad que muchísimas gracias, porque sé que te has tenido que hacer 150 kilómetros para trasladarte aquí, así que te lo agradezco en el alma. Mitad de julio, el 20 de junio tomaste posesión del cargo. ¿Cómo lo estás llevando? Es lo primero que te tengo que decir. Bueno, he vuelto a mi casa porque en los años 90 estuve 4 años de adjunto primero y después de defensor en funciones. Y bueno, yo creo que forma parte de mi trayectoria vital el trabajo en los débiles, los trabajos de los barrios, el trabajo por los derechos humanos, por las libertades públicas, por los derechos sociales. Y yo creo que he vuelto y me he reencontrado pronto. Llevo unos cuantos días, he contactado con gente que ya estaba en mi época, con gente nueva. Y además la institución ha avanzado mucho y se nota mucho. Y me he encontrado a gusto, como si yo lo dijera con la frase, vuelvo a casa. Estamos hablando de que 18 años después vuelves a eso, a ser defensor del pueblo andaluz. Ha sido una decisión tan unánime que casi, pues saltó como una alarma. Yo recuerdo un compañero de Canal Sur Televisión en Granada que me dice: tu amigo Maeztu, defensor del pueblo, y sería a las 9 de la mañana, y digo, pero bueno, si se estaba debatiendo, ¿cómo te enteraste tú? ¿Cómo te enteraste? No, te quiero decir, ¿qué tiempo tuviste para decidir acepto este cargo o no? Dejo el comisionado del Polígono Sur. Ha sido todo un poco caótico. Sí, a los 10 años yo tenía claro dejar el Polígono Sur. 10 años para mí es un segmento de tiempo importante para todos. Son 2 legislaturas, 2 mandatos, yo creo que es lo suficiente. A partir de ahí hay que cambiar, renovar, etcétera. Y ya eso lo tenía, más o menos se ha adelantado 1 mes, 2 meses. En cuanto a cuánto me enteré, pues de un miércoles a un lunes me dijeron, el lunes ponemos tu nombre. Y el jueves por la mañana, de las 9:45, me dijeron me dio el presidente que el presidente del Parlamento iba a hacer una declaración institucional, porque la noche esa en 3 minutos se habían puesto de acuerdo por unanimidad los 3 grupos. Algo que no tenía precedentes, además. No, pero en mi trayectoria sí, yo estoy muy orgulloso, no sé, una especie de pedantería, pero yo todo lo he trabajado por unanimidad. Es decir, el pleno del Ayuntamiento en el comisionado fue por unanimidad. Por lo tanto, cuando me presenté voluntario en Cádiz a una barriada a la ciudad sin ley, fue por unanimidad. Ahora cuando me presento de 144 votos, 143, o sea, de todos los grupos. Eso para mí es una condición indispensable. En este tipo de trabajo yo estoy orgulloso de 2 cosas. Una, yo diría de 3, de trabajar por los débiles, por los desfavorecidos, porque me siento útil en la vida, así, y porque está dentro de mí ese tipo de trabajo. Y además, segundo, por unanimidad, es decir, que cuando trabajas tú en estos ambientes no puedes estar dividido en que unos te apoyan, otros no. Es decir, yo creo que entienden que ahí no cabe una acción partidaria, no cabe, yo no diría tanto una independencia, sino la imparcialidad de que tú obres con imparcialidad, con tu criterio, y al mismo tiempo, aunque no seas neutro. Entonces, cuando la gente te identifica, es decir, usted puede ahí tener su criterio, su autoridad moral, se la gana, usted lo trabaja, se lo gana, usted tiene un prestigio, se lo respetamos, y eso es por unanimidad.
usted no tiene una opción partidaria, y yo creo que en esas condiciones se puede trabajar muy donde bien. sea. Bueno, para los que no conozcáis a Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, nació en Medinasidonia en 1943 y hemos querido preparar un pequeño perfil para que sepáis quién es el personaje que hoy tenemos sentado en esta Isla de la Luz. Gaditano de Medinasidonia, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada vuelve después de 17 años a la institución del Defensor del Pueblo Andaluz. Ya fue adjunto y defensor en funciones a principios de los 90. Entonces entregó el testigo a otro gaditano, José Chamizo, al que ahora va a relevar. El nuevo defensor llega con el respaldo de los 3 grupos políticos del Parlamento andaluz a una institución que en estos años se ha consolidado y ha conseguido un alto grado de respaldo y sintonía con los ciudadanos, por cuyos intereses está llamado a trabajar. Yo creo que es la niña de mis ojos, ¿no? Como trabajo, yo siempre he trabajado en los barrios vulnerables, en los barrios desfavorecidos y en instituciones que están muy cerca de la ciudadanía y dentro de la ciudadanía de la recuperación de derechos de los más débiles. Yo no esperaba que al final, un poco de la última etapa de mi vida activa, iba a tener, no sé, el orgullo, la alegría también, y el agradecimiento de todos los que han confiado en que podamos mantener el perfil de los anteriores defensores y mantener el listón tan alto de esta institución. Jesús Maeztu, de 70 años, estudió teología en la Universidad Pontificia de Salamanca y ejerció de cura obrero en Cádiz. Fue párroco en el Cerro del Moro, la zona más pobre y castigada de la ciudad. A finales de los 70 colgó los hábitos y se dedicó a la docencia como profesor de Derecho del Trabajo. En la última década ha vuelto a la labor social en otro de los barrios más deprimidos de Andalucía, el Polígono Sur de Sevilla. Y aquí ya se mezcla todavía mayor, porque es un sitio donde hay un desarrollo urbano, donde ha habido tiempos de bonanza y donde hay una población que se ha quedado en la periferia de la ciudad como cuarto trastero. Y entonces ahí ya empieza a ver lo mismo que yo veía en el Cerro del Moro, pero además acumulado con una agresividad mucho mayor, con una desesperanza mayor, con una inquietud de la necesidad de salir de esa situación, y donde además las situaciones, digamos, siguen reproduciéndose. La ciudad tiene un estilo y una normalización, y hay zonas pobladas urbanas que están siempre, digamos, mucho más desfavorecidas y mucho más apartadas. Su función como comisionado para la recuperación de este barrio de 60.000 personas le valió la concesión en 2010 de la Medalla de Andalucía. A pesar de los avances, sobre todo en materia urbanística, la mayor parte de su plan integral sigue pendiente de ejecución. Y yo creo que a mí me ha ayudado mucho. Con ese bagaje, coger ahora la situación del defensor, con lo que decía antes que era el defensor, y la cercanía con la ciudadanía, yo creo que eso es el máster más bonito que he podido hacer para, en principio, tener la esperanza de hacer un trabajo decente, que ojalá pueda hacerlo en la línea del anterior, y que, si acaso, al siguiente le entregue una institución todavía mejor. Y por lo tanto yo creo que ese máster es impagable. Y yo creo que me va a servir mucho para entender las demandas que me encuentre ahora y las quejas que me encuentre de los ciudadanos en el defensor. El nuevo defensor admite similitudes con José Chamizo, del que destaca su buena labor al frente de la oficina. Tenemos líneas paralelas y perfiles similares. Es decir, los dos gaditanos. Yo fui sacerdote y él lo es. Era en una zona, en una época del 69, que estuve yo, hasta el 78, donde esos proyectos eran ilusionantes. Yo creo que es el perfil adecuado de una institución que nunca puede ser partidaria. Hay un artículo precioso en la ley del defensor que dice: el defensor del pueblo no recibirá mandato imperativo de alguno y ejercerá su trabajo con autonomía y según su criterio. Maeztu reconoce que es un gran reto suceder a Chamizo
porque ha logrado un respaldo social sin precedentes, a pesar de los desencuentros últimos con los grupos políticos, y ha convertido lo que era una pequeña oficina dependiente del Parlamento en los tiempos del primer defensor, Manuel Conde Pumpido, en una institución plenamente consolidada. La institución es muy fuerte, está muy consolidada, tiene una maquinaria de trabajo, tiene un equipo ya que está muy rodado y por lo tanto está bastante adaptada a la situación actual y a las demandas actuales. Y yo creo que de ahí me voy a hacer un listado de preferencias por la gravedad del tema, por el alcance que tenga hacia la gente, sin olvidar los temas individuales o grupales, y al mismo tiempo analizar un poco la aportación mía en esas prioridades. Su intención declarada es implantar la línea de trabajo que ha llevado durante estos años en el Polígono Sur de Sevilla. Proteger y defender los derechos y libertades de los andaluces es el mandato que ahora recibe. A mí me parece que es una institución que tiene un rol muy concreto, que es llevar al Parlamento y del Parlamento a la ciudadanía la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas del título primero de la Constitución y el título primero del Estatuto de la Autonomía, que son los derechos sociales. Esa combinación de los dos títulos de derechos fundamentales y derechos sociales de los ciudadanos, yo creo que el canal de mediación, de persuasión, de trabajo cercano, de ida y vuelta del Parlamento, como brazo largo del Parlamento, a mí me parece que es una tarea que a mí me llena de orgullo y me llena de satisfacción. Este es un breve perfil de un personaje al que evidentemente le hemos mostrado, bueno, pues el perfil más humano, más profesional y al que tanto admiramos. Medalla de Andalucía en el 2010, profesor titular de Derecho del Trabajo, al frente del comisionado del Polígono Sur desde el 2003 hasta el 2013, vuelve otra vez a estar al frente del defensor del pueblo andaluz después de 18 años. Pero lo que más apasiona de él es el perfil humano que tiene desde pues su más tierna infancia, y ahí es donde yo me quiero pues adentrar, ¿no? Jesús, una de las cosas que a mí me han llamado más la atención de ti es estar siendo sensible y con empatía con el más necesitado cuando tú vienes de unas raíces necesitadas. Pues tú dices que como, bueno, pues como las hermanas de la Cruz o como, tú dices, perfecto, pero cuando tú vienes de una familia bien y decides libremente estar con el oprimido, habiendo nacido en una situación de dictadura en la que las clases sociales tenían unas diferencias que eran muy acomodadas. ¿Eso por qué ocurre? Yo no sé si es un fenómeno de reacción, ¿no? Yo tengo 3 de mi familia que están en la banca y uno es, bueno, se hizo presidente de Caja de Ahorro de Cádiz, que se unió con Barrio Medel en Unicaja y tal, y otros 3 que estamos en zonas marginales. Es curioso, 3 y 3. Y yo creo que es una reacción de que germina en ti, por ejemplo, la posición de mi madre, germina en uno más que en otro. Porque tenemos que decir que su padre era una persona más conservadora y su madre era una maestra de la zona de San Fernando, con un compromiso social muy fuerte, que es la que de alguna manera te hace mirar el mundo de otra forma. Yo la enterré y esa mañana yo no visité más que toda la gente excluida de Medina. Es decir, toda la gente que nadie sabía que estaba excluida, etcétera, me explicaron quién era mi madre. Me lo explicaron ellos mejor que cualquier otro. Y eso estaba todo en silencio. Era la maestra de párvulo con 80 niños, después iba a una parroquia, estaba trabajando no sé, le hacía oído a todo y además lo hacía de corazón, lo sentía. Es decir, Doña Concha era Doña Concha. Y entonces yo tengo mi hermana que está en temas escolares en el Chicle de Jerez, que es una zona bastante problemática también, necesitada, y yo igual, y además me ha servido mucho para valorar. Es decir, tú valoras lo que has tenido y entonces le das el valor que tú le quieres dar. Entonces, el estar cerca del mundo económico, del mundo desahogado, y ver el otro, te da una perspectiva. Una perspectiva de impotencia que el que lo siente por dentro se va enseguida. Y además te libera de... Nunca nadie está libre del todo, no quiero yo decir que estoy vacunado,
pero te libera de ansiar, es decir, el valor del dinero, cuando tú lo mezclas con los problemas reales de la vida, le das el sitio que tiene. Y entonces no necesitas, eres una garantía, como a mí me decía en los primeros tiempos un obispo de Cádiz me decía, pero es que tú no eres una garantía para los sitios donde hay mucho dinero, porque el dinero no te llama. Sí, evidentemente no quiero ser pedante, pero bueno, ya estoy en mi último tramo de la trayectoria y me siento muy cómodo en los ambientes donde yo trabajo, no ansío nada y me mantengo, como decía un poco el que me ha acompañado allí en el Polígono Sur, que se llama Añoño, este no es comprable. Añoño, para los que no lo sepáis, es un personaje. Cuando en el 2003 deciden designar a Jesús Maeztu pues como comisionado del Polígono Sur, él dice que él necesita a alguien que de verdad le conduzca por aquel barrio sin ley o barriada sin ley, como muchas veces lo conocemos. Y él se busca a Ñoño, que ha sido pues su mano derecha y conductor gitano, pero además con una peculiaridad, es que ha sido un personaje. Y fuera donde fuera, Ñoño se sentaba y comía con él y entraba con él y era pues su mano derecha. ¿Eso lo han entendido en algunas esferas, Jesús? Porque Ñoño no perdió nunca su perspectiva de hombre de barrio. Sí, sí. De hombre de barrio con su bagaje personal, su indumentaria, su vestuario de barrio. Su vestuario, que yo nunca le dije nada, pero tenía un reconocimiento moral tan grande. Me acuerdo una vez en FIBE que había una exposición de voluntariado y estaba Manolo Chávez, y estaba toda la presidencia, todos los consejeros y tal, y de pronto pues los choferes que estaban en la puerta, pues esperando para llevar a las autoridades, devolverla, de pronto desaparece Añoño y cuando salimos de ver los stands, pues nos invita a un café en la sala VIP tal de FIBE y allí estaba Añoño leyendo el periódico. Una consejera le había dicho, Añoño, vete allí un ratito, te lee el periódico, te toma algo y descansa. Y claro, él obedeció y hizo eso. Entonces no iba a nada que no le dijeran, pero que todos le reconocían la bondad, el reconocimiento por encima del trabajo que prestaba. El Polígono Sur es uno de los grandes desconocidos de Sevilla. Nosotros nos conocimos, una de las cosas buenas que yo le tengo que agradecer al Polígono Sur ha sido encontrarme con Jesús Maeztu allí en el Esqueleto, el Centro Cívico Esqueleto, y sigue siendo después de 10 años uno de los grandes desconocidos de Sevilla, a pesar de que has dejado 10 años de tu vida y la piel en el empeño. Les voy a ofrecer una pequeña información para que se conozca cuál es la realidad de una zona que, si no, Jesús que me corrija, pero es una de las zonas marginales con tasas de analfabetismo, paro, delincuencia, drogodependencia más importantes casi de Europa, a pesar de todo lo que se ha seguido adelantando. Este es un perfil de lo que es el Polígono Sur. Estos son las 3.000 viviendas, un claro ejemplo del chabolismo vertical. De este peligroso gueto sale más del 90% de la droga que se consume en Sevilla. Basta dar una vuelta para ver el trasiego de coches, gente que va y viene a comprar droga. Y a vendedores como este, con un mechero en la mano, hace señales desde lejos a todo aquel que pasa por delante de su casa. Llama la atención de los compradores. Uno de ellos acude a la llamada. Entran en la casa y tiene lugar la compraventa de droga. Así funciona el negocio en las 3.000. Pero ¿cómo son estas auténticas expendedurías de droga? Junto a niños que juegan, un nutrido grupo de vigilantes y captadores merodea por las calles. La sensación de inseguridad para el que se acerca por la noche hasta allí es absoluta. ¿Hay buscando a alguien? No podemos pillar algo por ahí. ¿Algo de qué? Base no, ¿no? No, base cocaína, ¿no? La aventura en las 3.000 acaba de comenzar. Es el aviso de que lleva a posibles compradores. Nos hace seguirle. En el portal del bloque los controladores vigilan el acceso y también avisan si llega la policía.
Entramos en una vivienda. Encima de la mesa, una báscula y una bolsa con al menos medio kilo de cocaína. O lo que es lo mismo, unos 30.000 euros en droga. Es la primera vez que vamos y nos quieren convencer de la calidad de la mercancía. Para ello la consumen delante de nosotros. ¿Sabe alguien pintar? Es decir, repartir las rayas de cocaína. Sin más, se enrosca literalmente un tubo de cartón en la nariz para esnifarlas. Al fondo del salón una mujer pide su dosis. Lo que presenciamos es parte de las 3.000 viviendas. Estamos en casa de un vendedor de droga, junto a un captador de clientes que se lleva su comisión en especie, y hablando con una drogodependiente que consume en el inmueble. Venga, volvemos. Pero antes de irnos, fidelización de futuros clientes. Toma un porrito si quieres, hombre. Así es la vida en las 3.000, la barriada sevillana donde más de la mitad de sus habitantes están relacionados con el tráfico de drogas. Bueno, pues esta es la imagen que tenemos casi todos los sevillanos del Polígono Sur. La realidad es otra y bien distinta. Es la de miles de personas que, bueno, pues han sobrevivido en unas décadas muy complicadas con la expansión de ese chabolismo vertical de los años 70 y que desde el 2003 ahora ha vivido pues una crecida exponencial con datos que acabáis de sacar, Jesús. ¿Cuáles serían esos datos para decir, el comisionado ha valido para algo, como pregunta mucha gente, o ha sido un lavado de imagen y ya está? Sí, yo creo que es lo contrario de un lavado de imagen. Es decir, que nosotros en el tríptico que responde a una memoria de 2006-2011, que la hemos realizado en 2012, ahí hay un antes y un después del polígono. Es decir, yo creo que lo que tú has pintado al principio era desde los años 70, empieza una barriada urbanísticamente bien, que se va acumulando sin orden de todos los desahucios y de todas las caídas de las casas de toda la ciudad y se empieza a desordenar y se convierte, para ser breve, en un cuarto trastero de la ciudad. Pero aquello, la ciudad ha crecido y el sur está ya en una parte importante de Sevilla, entre lo que es Celestino Muti, Antares y el Virgen del Rocío. Y por el otro lado, el País Amistad, la Avenida de la Paz, Olavide, etcétera. Entonces, en ese sentido, este cuarto trastero, la gente tenía muy claro que hacía falta medidas para que también son Sevilla, que también necesitan vivir, porque ahí hay también familias muy normales, barrios, estamos hablando de 6 barrios, estamos hablando de 50.000 personas. Hay, digamos, un barrio excluido, que es Martínez Montañés, entonces, 2 vulnerables, que es la parte de lo que dice la gente de la 3.000, que es Murillo, y hay una parte, la mitad de Letanía, que está muy cerca del otro. Los otros eran barrios ya más normalizados, como son el Letanía, País Amistad, al mismo tiempo Machado y el tercero que no me acuerdo ahora mismo. Entonces, en ese sentido, que es una cooperativa de vivienda. Entonces, a partir de ahí, esa lucha de la gente y del movimiento obrero, del movimiento vecinal, yo creo que han tomado conciencia y se llegó ya a solicitar una autoridad única, un comisionado. Ellos preferían una autoridad única que tuviera, digamos, canalizara todas las ayudas, canalizara la reforma, etcétera. Bueno, pues en los periodos de los 10 años nosotros tenemos en el tríptico resultados bastante importantes y que son que lo hemos clasificado por un barrio que educa, por un barrio que emplea, por un barrio abierto, por un barrio que convive, por un barrio saludable, y ahí hay una serie de iniciativas. Si te planteo, Jesús, asentismo escolar era una de las cosas que a ti más te asustaban, porque de lo que yo siempre te escucho que la educación es la única herramienta de cambio real de una sociedad. ¿Cómo estaban los datos hace 10 años? ¿Cómo están ahora? Pues hoy tenemos 3.300 alumnos, tenemos todos los colegios de primaria con unos equipos directivos jóvenes que no llegan ni de 30 años. Implicados, con puestos específicos que vienen especialmente dedicados a los que tienen experiencia de barrios marginales, que se llaman puestos específicos, seleccionados por un equipo de fuera del polígono para que no hubiera ningún problema,
y que tenemos una tasa de asentismo que está en el 14-15% y veníamos del 40%. Que ya 14-15% está bien, pero desde luego hemos hablado de que hemos quitado el 25%. Y con una escuela abierta todo el día a la calle, donde salen todos los niños, ahora salen a huertos escolares en el Guadaira, ahora salen, sí, coge la salud. Hay dos equipos nuevos, dos centros de salud nuevos, hay un plan de salud que se presentará dentro de unos días cuando venga el nuevo, hay un café calor, se ha traducido en un centro de adicciones donde se recoge la gente y allí se inyecta y fuma con condiciones de higiene, y de ahí hay un trasvase a los centros de salud conforme van clasificándose según el deterioro que tenga como persona. ¿Qué nos hace falta, Jesús, para entender? Eso. Es que te estoy escuchando a ti, te estoy cortando porque se me vienen a la cabeza los comentarios que te hace todo el mundo. Con la crisis que tenemos, ¿por qué tengo yo que estar dándole tantas oportunidades y emplear tantos recursos económicos a personas que ya, por mucho que tú hagas, casi seguro están excluidas de la sociedad? Porque el trabajo del Polígono Sur no es solamente para excluidos en fase terminal. Lo que estamos haciendo es que la gente que está en la calle, en el tema de adicciones, en situaciones de contagio y de falta de higiene que contagia a los demás, digamos, eso es un peligro de salud pública. Pero no está dirigido ahí. Es decir, que junto con, yo lo diría que ahora mismo hemos puesto unos raíles, hemos puesto las bases en salud, en educación, etcétera, y ahora hay una locomotora que hay que ponerla en marcha para que coja la velocidad de crucero. Y yo creo que eso es lo que le queda con otra etapa. Ahora bien, no estamos dedicados... Sevilla puede tener la ciudad... Yo muchas veces le he dicho a los alcaldes, creo que Sevilla todavía tiene criminalizada la imagen del polígono. Si yo pongo contenedores soterrados, dice, ¿y para qué va a ponerle usted? Es que allí hay gente normal. Es que ya allí... Es decir, el polígono no es una unión de 50.000 personas en fase de exclusión social. Allí hay... digamos, la mitad de Martínez Montañés ya está normalizado. Sin embargo, los taxis siguen sin quererte llevar hasta... ¿Hay una parada de taxi ya allí? Hay una. Segundo, hay algunos gente que yo hablaba con los de la cooperativa de decir que, bueno, que cuando se dirigen allí todavía preguntan si pueden dejar la maleta, si les va a pasar algo, pero resulta que ahora mismo las calles están incluso... Mira, hay un proyecto de 3 plazas nuevas, el Urban. El plan Urban. La calle donde está el esqueleto, la Domínguez Ortiz, es nueva, con árboles, con bancos, con las plazas son redondas, con al mismo tiempo, con ¿cómo se llama esto cuando gira al redondo? No me acuerdo. Cuando tú coges un tráfico y le das la vuelta... La rotonda. La rotonda, ¿no? Pues hay rotondas con juegos de niños, etcétera. Cuando tú ya ves que hay... digamos... vida normalizada allí. Vida urbanizada, te pregunta, oiga, claro, si usted va ahora, de los 5, queda la parte que llama Las Vegas. Ahí hay 5 cerrados ya de bloques que se van a tirar o se van a reconstruir de otra manera. Si tú vas todavía a un bloque donde todavía hay problemas, evidentemente te hace esa pregunta. Pero eso es un punto concreto. Jesús, me imagino que haber luchado contra los propios vecinos del Polígono Sur que no querían que aquello cambiara y se normalizara porque entonces terminaría su bicoca de la ciudad sin ley, ha sido más complicado casi que contra todo lo demás, ¿no? Claro, es decir, eso es lo que yo temo, por eso quiero que el nombramiento del sucesor mío sea pronto. Porque en los barrios se resiente mucho cuando vienen los rumores, esto lo van a dejar, esto lo van a quitar, aquí no interesa, aquí se ha hecho mucho dinero y ahora se va a tirar, porque de todas maneras ese pesimismo negativo que yo digo que desde ahí, desde las carencias nada se construye, ¿no? Ese sentido negativo que tiene. Y sobre todo porque ante la ausencia de una continuación, el Plan Integral 2, que hay que reforzar el trabajo que me piden a mí de familia, de gente que sostenga todo lo que se ha hecho, que se trabaje con las comunidades de vecinos y con los niños, con las madres, etcétera y tal. Que yo creo que eso es lo que hay que reforzar más, no tanto en obras ya físicas, cuando sino ya hay el tejido social. Sino en el tejido social, lo que llamamos la cohesión social entre lo físico y lo social. Entonces siempre hay el peligro de que el propio territorio administre su pobreza. Y entonces, lo mejor, lo ideal ahora es que cada grupito
vuelva a tener un protagonismo que no ha tenido y administre la pobreza. Es decir, mire usted, como yo estoy aquí en inclusión social, queremos un dinero, una subvención, un programa para vivir de eso. Y yo creo que cada uno entonces hace su burbujita. Exactamente, su cortijito pequeño y sigue todo mío diciendo, hay que ver que estamos aquí los pobres, etcétera. Y ese es muy peligroso, porque el polígono no necesita caridad, necesita terminar el compromiso político del plan integral, una segunda fase que ruede y que atienda también a que van a salir del polígono lo que los habitantes de allí quieran y que sean dueños de su desarrollo. Lo demás le podemos ayudar, le podemos facilitar instrumentos, metodología, herramientas, pero si la gente del polígono no quiere salir, no va a salir. Una sola pregunta, ¿se tiene sucesor? Aún no lo hay. Chicos, chicas. A mí me daría igual que fueron, a veces pienso que una mujer muchas veces tiene casi más posibilidades porque tiene unas habilidades quizás mejores. Yo estoy pensando en algunas que podían tener esas habilidades. Tiene que ser una persona que... ¿Hablaba de Amalia Gómez? ¿Sería así, imposible? Ya, Amalia ya me lo ha dicho que está ahora mismo terminando, vamos, en el Cruz Roja, pero ella ya físicamente ya está muy fatigada, ya esto necesita un acompañamiento, más energía. Yo creo que el perfil lo ha dicho la misma gente de allí, de la plataforma ha dicho, quiere una persona hacer posible que no tenga carné partidario, que no tenga una significación importante, que haya trabajado también en zonas marginales y desfavorecidas, que sea capaz de unir y tener un equilibrio, que tenga una capacidad de respuesta política, que cuando coja el teléfono se le pongan, que lo apoyen políticamente, porque si no, digamos, esa figura sin competencia específica, sino de impulso, mediación y de canalización de las políticas públicas, se puede resentir y yo siempre he dicho que la crisis, la falta de respaldo político y el incumplimiento de lo que se promete han sido y son los enemigos del plan integral. Estuvimos el otro día hablando con José Chamizo, que como saben, pues bueno, es el que ha sustituido a Jesús Maeztu como defensor del pueblo andaluz en unos premios solidarios que entregaba la UGT. Le preguntamos por su sucesor Jesús Maeztu y ahora que estábamos hablando de los políticos, era uno de los consejos y de las recomendaciones que de alguna manera le estaba dando a su sucesor. Vamos a escuchar a José Chamizo. Que sea independiente y libre, que no se deje presionar por los partidos políticos, que es que están últimamente, que no quieren oír críticas de nadie y el defensor es un elemento crítico o no lo es. Estas eran las palabras de José Chamizo, que ahora mismo está inmerso en un proyecto de una ONG que desde luego plantea que otro mundo también es posible. ¿Cómo valoras este mensaje que te ofrece también pues eso, tu antecesor? Hombre, yo creo que bueno, aparte de la elegancia, la realidad, ¿no? Yo estuve en la etapa anterior de funciones y le entregué a él a la casa con todo el amor del mundo. Él lo ha puesto muy desarrollado en estos 17 años y ahora, después de, en fin, de algunas circunstancias que no vienen al caso, polémica, es que estábamos diciendo, y lo digo yo, y además os lo digo para que sea una reflexión, cuando decimos las cosas feas muchas veces nos ayudan a evitarlas nosotros. Hay que saberse ir de todas las situaciones, las personales, las profesionales, las de amigos, las de familia, hay que saber estar y hay que saberse marchar. Y hemos recuperado, digamos, una entrega de la institución, incluso frases que son muy bonitas de que ahora mismo en la casa y a él mismo lo mejor que le ha podido venir es que sea yo el que ha sucedido. Está garantizado, digamos, el trabajo de la casa, el listón que ha puesto y que esas mediaciones que vamos a hacer y esas quejas y esos quejas de oficio y esos informes especiales, yo voy a seguir y voy a avanzar más para que el siguiente también encuentre una institución cercana, acogedora, solucionadora, eficaz, como debe ser el defensor del pueblo. Esta pregunta se la lanzo y nos vamos para publicidad. Con casi 70 años, ¿a ti quién te manda a meterte en este jaleo, Jesús? No me conteste. No me conteste. Tengo 6 meses menos. Bueno. Después de publicidad ve cómo se defiende, venga.